Septiembre estoy triste, aquí siempre es alguna otra parte, por fin algo nuevo que decir, corrijo. Septiembre estoy triste, el autor de los hechos escribe la vida hay que vivirla, el hogar se incendió, corrijo. El labial que ella ocupaba no es bueno que te quedes con la puerta abierta, corrijo. Qué hermosos son los pensamientos ya que nadie los puede ver, son una flor dentro de una flor, corrijo. Nuestra casa en las mañanas tenía forma de pájaro, tanto así que podías ir o venir, pero nunca quedarte, corrijo. El charco que se adhería al piso tenía forma de pájaro, el cielo se incendió, corrijo. Septiembre, estoy triste, ya que vos siempre desapareces en el poema y yo me tengo que ir, me tengo que ir a fumar en las mañanas tan temprano, uno tras otro, corrijo. Aquí siempre es alguna otra parte. El autor de los hechos escribe, este corazón no late por lo real, corrijo, un desierto late por lo real, el labial que ella ocupaba no es bueno que te quedes con la puerta del refrigerador abierta, corrijo, qué hermosos son los pensamientos, ya que nadie los puede ver, son una flor dentro de una flor, corrijo, un país es una flor dentro de otra flor, nuestra casa o nuestro país en las mañanas tenía forma de pájaro, tanto así que podías ir o venir, pero nunca quedarte, corrijo, el charco que se adhería al piso tenía forma de desierto, tenía forma de pájaro, corrijo, estoy triste, ya que tú siempre desapareces en el poema y yo me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que poner a fumar en las mañanas tan temprano, uno tras otro, corrijo, nuestra casa en las mañanas tenía forma de pájaro y el alma que repite en nuestro cuerpo lo que nosotros no, corrijo, el charco que se extendía por las murallas, más que rojo era de un violáceo que repite en nuestro cuerpo la distancia, corrijo, las palabras no son más que distancia, corrijo, los aviones están hechos para la distancia, pero estas dos manos, no están hechas para nada, corrijo, qué hermosos son los pensamientos ya que nadie los puede ver, son una flor dentro de una flor, puedes dar vuelta aquí la página o quedarte aquí, en esta época del año, en este país la tormenta no acostumbra a demorar, vos acostumbras a demorar de tanto ir o venir, que no se sabe si estás yendo o viniendo o tan solo esperando, corrijo, ella no está, corrijo, ella podría estar aquí, pero eso en definitiva no sucede, hecho, entonces bebo cerveza, noche buena, en noche mala, corrijo, el hecho es que escucho discos y la recuerdo, otro hecho, estoy intentando decir algo, otro hecho, no estoy diciendo nada, corrijo, fumo, otro hecho, ella fumaba escasamente o solía hacerlo, ella solía fumar conmigo 2 o 3 porros antes de hacer el amor y ahora no sé si ella fuma a considerables kilómetros de distancia y hace el amor a considerables kilómetros de distancia, hecho en una carta, yo le decía que esta distancia era nuestra, pero ahora sé que las distancias no nos pertenecen, ahora sé que las distancias son del océano tal vez, que las distancias existen y son de nadie, del cielo por donde pasan aviones tal vez intento recordarla, pero no, eso no es un hecho, sino suposición o sospecha tal vez, sé que mis sospechas son fundadas, sé que quisiera decir corazón con certezas, pero digo corazón con dudas y con dudas fundadas. Mi corazón está bajo sospecha, corrijo, mi corazón no es puro, sino con fisuras, agrietados como este país, agrietado por signos que no reconozco, hecho, el lenguaje del corazón no existe, corrijo, estoy en medio de un desierto esperando, corrijo, el lenguaje del corazón no existe y es suposición, fumo y la recuerdo o la intento recordar sin certeza de nada, sin certeza de escribir un poema de amor ni de distancia, apoyarse en el barandal ¿para qué? Apoyarse en el barandal sin luz de por medio ¿para qué? Para evadir el recuerdo de un país o atraer el recuerdo de otro país ¿para qué? Y recomienza esto y no acaba ¿para qué? ¿Quién es el autor de los hechos? Me tienta a decir que por amor, pero sé que decir con amor no es una certeza y sé que decir con amor podría ser el término de un poema que no acaba.
Cómo jugar con esta anáfora es fatal, y es fatal porque es un hecho que no hay respuestas precisas a un corazón que pregunta, corrijo, un corazón que pregunta al borde del autismo o al borde de acabar ahí es tramposo, y terminar de escribir un poema sobre un país también es tramposo, y decir amor, vaya, vaya, pensando en un remitente preciso podría ser fatal, un aparato ideológico que gira prolongando la música de una mala noche con una noche buena, buena pausa, el autor de los hechos, la casa se incendió, el país también se incendió, corrijo, el cielo se incendió, te amo, pausa, corrijo, sigue, esta noche mala, pausa, pausa, bailo frente a punzantes objetos, era lo que quería decirte, pausa, la noche canta, la noche buena, pero esta distancia es nuestra, rewind, pero uno se pregunta volver a dónde y para qué, y da vuelta al vuelto inmaculado, dígase papel bol 90 gramos, con el que se forma una bandera de un país sin tener motivo, lámpara votiva y vuelva a rondar y acechar un país, corrijo, ahora es una cerveza modelo espacial sobre esta mesa, ahora ahórrate tus palabras y engatúzame con tu porquería, pero uno se vuelve a preguntar a dónde y para qué, y se contenta autocomplaciente, se fueron todos a la mitad de un desierto a esperar, pisaron tierra firme, y yo me quedé aquí hablando solo, me quedé esperando en medio de un desierto con ustedes, bebiendo cerveza, modelo espacial, nociva para la salud y para el habitante extraño de la espera que somos, espera Madrid en Chile, se fueron tu mamá y tu hermana, se fueron a otro país y te quedaste en medio de un desierto fumando porro, te quedaste y te dejaron improvisando al alcance de unos niños puestos a unos Philip Morris y la gracia literaria en busca de un prestigioso premio, de un milagroso equilibrio, de una inventiva tan particular. Corrijo, no está si eso es un hecho. Corrijo, no está si las distancias no son un hecho. El autor de los hechos, la casa se incendió, el país también se incendió. En medio de la espera, quizás decir distancia sea la manera de clausurar la distancia. La manera de decir clausura quizás sea la manera de representar la distancia. Quizás sea posible retener las clausuras y los compartimientos de imposibilidad, las maneras claudicantes, las reiteraciones, no las afirmaciones, sí las figuraciones o figuraciones de hechos, corrijo, no de revestimientos, sino de dudas fundadas. Se procede a decir que la distancia es la distancia es un país, se procede a omitir que un país no tiene cuerpo, tiene distancia, cuerpo ausente es un país, se procede a representar un país, su cuerpo ausente, su distancia, su ausencia de representación, corrijo, eso es un hecho, se procede a corporizar una representación, un país, la distancia, se procede a ausentarse en el centro de un país, en el centro de una crueldad, habrá que reconsiderar las proyecciones de la distancia sobre el cuerpo, habrá que proyectar las reconsideraciones, los cuerpos, los elementos de la distancia, sus plenitudes, sus módulos de decir y de callar, sus esperas, sus procedimientos claudicantes. La distancia no es distancia, tiene migraciones, cuerpos, países, reiteraciones, módulos, legitimaciones, imposibilidades. Quizás un proyecto de cuerpo, quizás sea el proyecto de un país, es la reiteración de una distancia y su imposibilidad, de su práctica absurda, sin representación. Yo te escribía mientras este país se incendiaba, sin centro discursivo, con módulos claudicantes, un cuerpo proyecta su distancia, su ausencia posiblemente en el cuerpo de un país. Yo te escribía, corrijo, un hecho, quién es el autor de este hecho. Tú solías estar aquí y beber tan lentamente de tu taza que yo ya había bebido dos americanos, 2 cigarros con 2 fragmentos de azúcar. Tú dices que el café es para disfrutarlo lentamente, tan lentamente que ya no da ni tiempo ni de escribir ni de pensar en un país. Varias son las formas de espera, tal vez demasiadas líneas corresponden a una espera y atrapar al pez en el aire, la anémona, lo caso bien, intento decir que este es un país, intento decir la casa se incendió, corrijo, esto es un hecho, corrijo. El acordeón. Hay en el aire pedazos de todos como copos invisibles, polvo en el vidrio horizontal del ataúd abierto o con delicadeza acomodado en muestras por cifrar. Uno que atenúa, otro que amplifica, devenir y foco.
El aire se mide por lo que lo cruza, migraciones, vientos, y por lo que se le resiste, entropía, telas de araña. Difundido sobre el territorio, permite a la tierra debilitarse para siempre por medios tan íntimos como industriales. El aire albergó a la divinidad. De esto queda invadir los frágiles pulmones del recién nacido y disipar el postrero suspiro del moribundo, del dolor ser solvente, de la cuna a la tumba, 2 visitas drásticas, evidentes al menos. Hablo con la soledad de las sombras que quedan sobre la superficie de la tierra cuando el cuerpo de los pájaros se eleva. La distancia vertical hincha estas siluetas hasta que desaparecen en la curva del horizonte. La atmósfera, partículas confinadas al ámbito de un acordeón, reparte sus lenguas entre lo que se aleja y lo que se acerca. Notas umbrías como tormentas, racimos de penumbras desprendidas, notas ahorquilladas en grietas de luz y truenos, notas dilatadas por nubes desequilibradas y aguaceros, acordes rajados por rutas aeronáuticas venenosas. Todo tiene el vaho para perderse y nuestras bocas respiran su melodía agónica. Sus astros son agujeros de balas disparadas por un vigilante invisible, extintos de antemano y nombrados en exceso, derraman electricidad lejana, abatida. Pero yo estoy viendo a los pájaros y nuestros fragmentos suspendidos. De aquí en adelante, en medio de un torbellino pausado como las plantas, conversaremos en corrientes erráticas, engulliremos la lengua de los elementos, dejándoles de hablar con la reserva propia de estos parajes cíclicos. Agua edificada. Un pozo subterráneo imponente se edifica primero en la cabeza. En los flujos cruzan el temblor y el equilibrio del volumen. En el trayecto retórico del líquido, el espacio se articula por los sentidos. Luego el baño y sus cañerías, los acueductos, agua edificada, llaves de paso y obstrucciones, marañas de residuos nuestros que las copas no soportan, y el gaffiter corroe impávido para despejar la obstrucción resguardada en los tubos. Diferenciar agua corriente de agua estancada, ser capaz de invertirlas y admirar las vidas sépticas. En las pozas, infinitos invertidos aferrados al linde, tragaluces tendidos hacia el centro de la tierra. En su reflejo claro, el cuerpo se encandila en las distancias, las transparencias internas y los bordes que organizan la deriva, lo que va por los canales y se queda, manos que se asoman desde el centro como pensamientos inaudibles, sed, saciedad, ahogos, garras asidas a un escombro, nombres antiguos refugiados, y el mar es otra cosa. Hay un río que es lo mismo, sin estuario, siempre igual a ti. La vela primero. Al aire hay que encerrarlo en llamas. Una vez abiertas las puertas de las sombras, la noche se vuelve del color del piure y del limón, que son las formas comestibles del misterio. Queda la mesa y sobre ella una horma de pan con 100 pies que recorre sus confines. Flanqueamos con fuego el tabernáculo para envolvernos de espejos y veneno propio. Circunscritos y comandados a mantener vivo para siempre el incendio, quemamos caballos en la hoguera central, acopiamos el aceite de las últimas ballenas, hilamos mechas para sostener el cielo, velocidades del fuego entre las manos. La tromba de afuera cambia de forma porque el fogón es un cerco con que la luz advierte el faro de nuestra lengua, la que amarra el soplido del viento que nos protege y detiene el asedio del suyo. La forma de una pequeña llama es la forma de la vela, por eso ambas se llaman velas, vientres que el viento embaraza, la que navega y la que alumbra, nos servirán bien cuando salgamos a herir el mundo. Vimos a los flamencos rosados moldear nidos de barro con sus alas, una torrecita para cada huevo, y en sus ojos no vimos nada. Estas esculturas de nidificación aparecen al reverso del billete de 20.000 pesos. Vimos el refugio de la sal, cavernas moradas en paz bajo el salar, los cristales antiguos cerca de los implacables montones de bórax
y la nueva geografía tóxica de los relaves multicolor. Supimos que no se detendrían los golpes que desde lejos cercan a nuestras familias con goteras y estruendo. Vimos crecer la colina de tierra extraída del nuevo sepulcro. Profundos, oscuros y silenciosos, paseamos horas por caminos altísimos y a la vuelta no vimos nada. La fosa adquiere mayor profundidad de lo que exige el reglamento y a su lado crece un montículo de tierra. Aquí donde las tumbas son montañas, nosotros somos un abismo. Dormitorio, amarillo. El sueño que las máquinas permiten, la respiración que sostienen como hornos de purgatorio. No se ve el opaco umbral del plasma apagado, el pelaje de la luz, la ausencia de moscas. Con flores vivas como máscaras, las visitas pasarán la noche aquí dentro de su concha hermética. En las paredes impasibles, un útero indolente, al final, con la mente atada a leves vibraciones mecánicas. El misterioso zumbido que lleva 70 años sin explicación, una hidrografía cerebral ahora empalizada por los pitidos rojos del electrocardiograma. Las manchas vertidas parecen lomos plásticos, impecables como el fondo del reloj colgado sobre el lecho. El nieto mayor ve en una poza de meado el reflejo convexo de una habitación aún más compacta. El brillo amarillento le seca la boca y desea que alguien limpie ese umbral insólito. El miedo lo saca de ahí. Sabe que no quiere mucho a su abuela. Vuelve al día claro de su pieza, cuando al despertar se esconden de nuevo las alimañas bajo la alfombra. Vuelve a un día de colegio a 1000 kilómetros de aquí. Ante el sueño que las máquinas permiten, la hija mayor regurgita maldiciones en voz alta. Se niega a asociar al camillero con Caronte, piensa en robarse el cuerpo de su madre y enterrarlo ella misma en el cerro de siempre, en el patio de siempre, sin relamerlo, con moderación. Aún sabe la lengua del cuerpo que la tuvo, espejos desgranados. Se mira en la frente de su madre, se aburre, las cuentas brotarán como maleza, reconoce en el futuro la carcasa de un gesto irritante, una costumbre insípida. Siente fatuo hermetismo pálido, acerca su mano al hombro de su hijo y se calman juntos. Cada sonido del cuerpo es una maniobra de remos para desviar la cama del cauce. Las máquinas recuperan su forma a medida que la pierde el sueño del paciente. Un equilibrio inhumano, pero no cruel, pronuncia mientras ve arrugarse la bolsa salina. Enfermedad que sale después de cobrar fuerzas, otra vez al camino para no ir a su término. Imagina una balsa sin balsero, no a la deriva, aunque sin puerto, sin desorden, no obstante, sin medida. Recuerda el faro de mejillones que su bisabuelo ayudó a erigir, pero la sangre no le permite mitos. Sus hijos y hermanos se evaporan, su madre se derrite en silencio, el hospital está abandonado y el sueño que las máquinas permiten termina cuando se entera que no van ni vienen las ideas, que nadie más que ella estuvo ahí acostada. Valdemar. No existe una sola especie que ataque directamente la salud del hombre. Se trata de encontrar un ambiente propicio. La transpiración entrópica solo interesa a la medicina y es útil a la industria respectiva. Mi abuelo, psiquiatra y anestesista, dijo esto, siniestra combinación de profesiones. Las enfermedades no atacan por odio a la vida, sino por un distinto apego. Cuando invaden el cuerpo, y ya voy hablando yo, desde las más externas fronteras hasta el pensamiento, reclaman lo vivo que ahí dentro opera, amurallado y protegido. Una corriente sin lucha ni mortandad, que el deseo de los nervios no es capaz de contener. Descorporalizar, diluir al anfitrión, es liberar una identidad que se imagina exenta, mas se sueña evaporada, dijo
desde su lecho postrero. No lo visité lo suficiente. Necrófagos, devoradores, limpian el campo de muerte y su faena rehabilita condiciones primordiales. Enterrar a estiércol sanea el campo, mejora el suelo. Libres de odio y simpatía, sustancias, productos, merecen los obsequios de nuestra admiración. Por ejemplo, una flor alejada cae dentro del círculo de estos ojos simples. Un mosaico de facetas, una densa niebla diluye el contorno y un hito vertical define la mirada no en su detalle, luz y sombra, sino en la duda que servirá para tantear el sol directamente en un espejo. Es como el animal que se detiene, se da la vuelta, avanza en dirección contraria y al ver de nuevo el rayo da otra vuelta y camina en otra dirección también contraria pero diferente, es decir, siempre exacta. La divinidad fue lo último que nombró. La teoría del caos le llamó finalmente y me recomendó estudiarla para reconocerla y llamarla por su nombre cuando se presente bien vestida. Hospital Humedal. En las filas eternas, como relojes enclenques, en pasillos y salas de espera dispuestos y dóciles a la monumental represa sanitaria, los surcos pastosos entre las trapeadas baldosas nos recuerdan de golpe que la vida brilla más cuando invade a lo inerte y sabe por dónde se pierde, porque avanza sin razón. En el tedio del turno y el número que lo designa, en acompañar a un pariente a cobrar su hora, sintiéndose como el balsero de una enfermedad conjunta, los muros acusan el curso del cemento vertido, rastros de albañiles, pesadillas con cuerpo de contratista, las flechas de cinta amarilla pegadas en los pasillos, sus bordes despegándose cada día apenas, el sonido de ruedas pasando raudo y las arañas inmóviles en las esquinas más altas, como si hubieran dejado ahí su antiguo cuerpo para transportarnos a zonas más pequeñas, inaccesibles, las cañerías, el subsuelo, el entretecho, el reverso de los tragaluces, donde el polvo está paralizado. Un anfibio confunde una maralla de pelo con musgo comestible, el nido a contraluz de una paloma a la que alguien nombró como a su madre. No son las grandes edificaciones, ni la transparencia de los vidrios, ni la cara abierta del hormigón armado, las que resumen este vasto influjo. No son los vectores del carácter en las inflexiones de un rostro, ni este mármol azul, gris, rosa, único en nuestra red salubre. El hospital conversa por donde se derrama, por donde sus materiales gotean, después de habernos sido útiles al cuerpo y entrometerse en la composición química de los animales que habitan a su lado. Es que está edificado en la encrucijada, junto al humedal de los olivares, donde una tagua flota inmóvil y no llega otra lluvia que la nuestra. El humedal de los olivares, donde la garza prefiere el desecho industrial para anidar en vez de un intrincado rincón de ramas espinosas. El humedal de los olivares, donde la mosca patilarga delega su verso a los zancudos, las arañas flotantes se hunden y pejerreyes se asoman esperando una libélula que cierto día un paciente divisó desde su habitación. El humedal de los olivares, donde la tagua resucita y el cemento del puente que lo cruza alberga los coipos en cuyo lomo se arriman anfibios que salen de las rojas cañerías del edificio colindante. El humedal de los olivares, una hidrografía imaginaria donde el hospital derrama sus huéspedes acuáticos. Toda el agua, desde la tos hasta el drenaje enfermo, se junta acá, cerca del pájaro que se debilita y canta a través de un clima que reclama su extinción. Fatiga el sol, la sombra hace falta, pero aún la grasa palpita negra entre los motores y los cursos residuales. El flujo humano que va por el hospital de los olivares va también por el humedal sobre una balsa que sirve únicamente para salir de allí. El arado. La mirada no puede enterrarse en la membrana plateada de las aguas, ni lesionar la ceniza de las rutas. Eso lo hará que en primero en terreno ensamble el horizonte al paisaje y a fierro, petróleo y dinamita lo perjudique, sin que importen rastros venenosos, propicios fuelles eternos, pulmones negros de aliento negro, ni derrames que ahoguen tornasoles las huellas animales aún en la canícula.
Quien la montaña encadene residuos verdes, quien relaves con cimas sin nombres alce, una geografía fantasma de pestes topográficas, invisible lo añadido y lo extraído, indiferente al retroceso del hielo, la desaparición del glaciar como la de una lengua. Tardará el preludio que el compás lacera en el papel, a punto de ajustar la extinción al territorio, como si algo de lo que sucede tanto hoy como ayer reuniera la precisión y la aventura de destruirnos. La mirada impregnada en el mapa se interna en la materia en forma de agujero, con el peso de una raya. En sus rasgos ve una sucesión de colinas cardenosas. Comprueba si es sangre que circula dentro de las cifras, si hay algún hueso que detenga la incisión, si en los racimos de horizontes se marcan con pueblos los caminos. Desde aquí arriba y al pie de la huella, las marcas dañan esta atmósfera imaginaria de aliento entre escritorio y planificación. Si en la superficie se adhieren las úlceras del suelo, los hábitos, el polvo y los fotones, tomarán la carta, remontan la ruta. Puedo incrustar alfileres entomológicos en la encrucijada, hendir trayectorias asépticas sobre el papel exangüe, no así tender tentáculos para tantear el entorno, ni traer noticias desde el horizonte invertido, allá a la vuelta. Esto termina arrugado, aceitoso en un montón de azares, en un monumento al desamparo sobre el arado de verdad. Mi mapa es una ruina que habla por la boca de la herida, mi tierra es un charco negro de reflejo afilado. Cuando de pie y andando la sensación varía sobre estos filos, es que se ha alterado la disposición de las cosas y las herramientas, siempre cerca de lo que llamamos basura, siempre cerca de resumir la pertenencia por su perfil más prescindible. Más que jerarquía, conquista, iluminaciones, distancias angulares extraídas a la permanencia, más que el vértice del barco extendido en la marea, el gesto de estaca enterrado al primer hito, el lugar nace cada vez que hay mirada capaz de vulnerar diferencias. Es una cosa no indolente o poca cosa, sino combinatoria de lo imperturbable. Mientras se destruye en calma, cámara lenta, suspiro, la apertura. Densas capas faenadas del aire tan libre como envenenado, donde las aves son el verdadero horizonte y llevan lomo de este mundo escamado, y el agrio opúsculo, la homilia y la exclamación de las gaviotas risueñas se lanzan a celebrar la convergencia de temblor y postura, migración y descanso. En cuanto a la manipulación de las cosas, la pasión más sublime es, antes de ahorcarlas, antes de descuartizarlas, de recorrer su cadáver múltiple, de clasificar, guardar sus secciones, cuerpo, paisaje, refrigerios, es tenerlas un ratito al lado, acostadas, respirando inconscientes, como con amor. Esa respiración, preludio, esa inconsciencia previa al desengaño, ¿acaso este fuelle fuera funesto y tranquilo, libre de sueños, libre de alarma? Dejan de ser fines las piedras, las estacas, los filos, los hitos, alambradas, la edificación, y el poder se desparrama, se desvanece.